Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora. Bueno, un saludo para todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas laicos de América Latina. Estamos en la Universidad Santo Tomás de Colombia, aquí en Bogotá, en la capital de este hermoso país, con el profe Andrés, que una vez más se suma a esta misión para poder acompañarlos en una puesta en escena que para este año 2025 viene a ser parte de nuestra misión con el tercer módulo de formación en doctrina social de la Iglesia. Quisiera a todos ustedes agradecerles de manera especial a quienes se han sumado a este proceso desde hace 2 años, porque ya salimos, profe, del módulo 1 y el módulo 2, y ahorita pues ya entramos al módulo 3. Es un trabajo que sentimos, lo hemos hecho con cariño, y al final, cuando las convicciones están puestas sobre las mesas, los resultados se notan de manera mucho más profunda. Y por eso quisiéramos que este espacio que hemos habilitado para ponernos en sintonía con cada uno de ustedes se convierta al final en una oportunidad. Es decir, venimos a ser como la voz que clama y que dice: es posible seguir anunciando el Evangelio, pero no lo queremos hacer en solitario. Y por eso me encanta que el profe Andrés, que nos acompaña en este en vivo que estamos haciendo, pues finalmente es un laico como muchos de ustedes, y yo soy un consagrado de alguna forma. Entonces siento que es como una iglesia que se armoniza con cada uno de sus buenos hijos, y por eso no quisiéramos que esta tarea la hiciéramos en soledad. Es la razón por la cual para este tercer módulo de Doctrina Social de la Iglesia que estamos lanzando y que va a ser una oportunidad para todos ustedes en la línea de profundizar estas preguntas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, pues se conviertan para todos también en un desafío. Ahora, es importante mencionar pues qué hay detrás de estos cursos, profe Andrés. Y pues este curso nace desde el seno de la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana de Colombia. Lo digo de esta forma porque aquí hay congregaciones religiosas, hay laicos, está también la provincia de San Luis Bertrán de Colombia con los dominicos. Somos entre todos muchas manos levantadas diciendo presente y queriendo sumarse a esta misión de poder comunicar estas verdades que vienen implícitas en el Evangelio, pero que al final llevan 2000 años escribiendo una historia de salvación que no se quiere compartir en la distancia, sino siguiendo también a nuestro muy buen pastor, el Papa Francisco, quiere convertirse en un hospital de campaña. Desde ahí, profe Andrés, quisiera entrar en un pequeño diálogo con usted, precisamente en torno a lo que hay detrás de este curso de Doctrina Social de la Iglesia, y para podernos ubicar con las personas que nos siguen a través de estas pantallas, pues qué bien que podamos ubicar a los que nos siguen con una pregunta clave. Si alguien me consulta sobre qué es la doctrina social de la Iglesia, en pocas palabras y como comunicado a un kinder de una institución educativa, ¿qué le diría una persona a la respuesta de esa pregunta? Bueno, Fray Juan Pablo, la doctrina social de la Iglesia viene a ser el polo a tierra de nuestra experiencia de fe. Es decir, implica que todo aquello que vivimos, todo aquello que creemos, que hemos leído desde niños sobre el Evangelio, la Biblia, lo que hemos recibido, digamos, de una tradición cristiana, ¿cómo se lleva eso a la práctica? El cristianismo es una religión que en el fondo no nos lleva a pensar y a vivir esa experiencia hacia adentro. Al contrario, nos lleva a transformar y cómo pensamos cambios sociales reales. Y eso lo vivieron los apóstoles desde la misma experiencia de la resurrección. Y los cristianos a través de los siglos han generado cambios muy importantes en la cultura. Vamos a ver, por ejemplo, en Occidente, los primeros que crearon las instituciones de orfanatos, hospitales, fueron los cristianos, los padres, madres de la iglesia,
que inspirados por el Espíritu de Dios, fueron ayudando, aliviando el sufrimiento humano, que también es una de las tareas fundamentales que nos lleva a la espiritualidad. Y así, hasta hoy, hasta el siglo XX, ha habido instituciones religiosas que han creado colegios, universidades, bueno, diferentes instituciones, hospitales para el servicio y sobre todo, como le indiqué, para aliviar y para transformar aquellas situaciones de opresión, de dolor, de sufrimiento. Bueno, ahí me queda una inquietud, profe Andrés. Entiendo que hay una conexión entre teoría y práctica, es decir, el texto del Evangelio, en donde hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, que siente compasión por los pobres y que es capaz de salir al encuentro con ellos. Digamos, ahí entiendo la teoría. La práctica, que puede verse de muchas formas, cuando el mismo Jesús sale a sanar al enfermo o a darle de comer al hambriento, las prácticas de las obras de misericordia más o menos. Digamos, hasta ahí yo lo entiendo. Pero cuando a mí me hablan de doctrina social de la iglesia, debo ubicarme en un texto en concreto, un libro. Eso, cuando me lo plantean de esa manera, lo entiendo como si yo entrara a una biblioteca y encuentro 10.000 folios que debo recoger y que debo consumir. ¿O qué entiendo yo cuando me dicen, esta es la doctrina social de la iglesia? ¿Cómo lo encuentro yo en un texto si lo buscara por internet? Sí, me parece muy interesante tu pregunta, Fray Juan Pablo, porque también ha habido muchos prejuicios de personas que quieren tomar en serio su fe y cuando les hablamos de doctrina, les hablamos de mandamientos, de normas, pues resulta pues que eso parece ser que va en contravía frente a la libertad humana. Cuando hablamos de doctrina, en el fondo lo que se trata es de una sabiduría que a lo largo de los siglos han experimentado los cristianos como una experiencia de Dios que los mueve a ayudar, a aliviar el sufrimiento y a denunciar injusticias, por ejemplo. Y no es una doctrina cerrada, única, sino que dependiendo del contexto, de las circunstancias, del tiempo, Dios ha inspirado de una manera plural esas formas de ayudar al otro, esas formas de hacer esos cambios sociales. O sea, ¿qué temas puede uno encontrar en Exacto. Entonces, una apuesta de doctrina social? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si vamos a ver las homilías de los padres capadocios, San Basilio, hablaba sobre el tema de la usura, ¿sí? Que en sus sermones predicaba contra la usura. Entonces, eso tiene una relación con el campo económico. Por ejemplo, ¿Cómo nosotros? Entonces, la economía vendría a ser un tema. Sí. Que no es ajeno a la doctrina social. Sí. O sea, es entender que la iglesia no solamente predica desde verdades de fe concentradas en la defensa de cánones, entre otros, sino asuntos de la vida cotidiana. Exacto. Como la economía. ¿Qué otros frentes podrían estar ahí? Como la economía, cómo podríamos generar... ¿El medio ambiente también estaría ahí? Por supuesto, porque sabiendo que... ¿Pero qué tiene que ver el Evangelio con el medio ambiente, por ejemplo? Pues digamos, ya desde el Evangelio, desde la Biblia se habla de que la creación es obra de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que cuidarla y eso implica una responsabilidad frente a todos los daños o las situaciones que se están derivando del cambio climático. Por ejemplo. Ese es un Entonces, asunto. la Laudato Si podría entrar allí. Por supuesto. Del Papa Francisco. Sí. O sea, que la Laudato Si hace parte de la doctrina social, ¿entiendo bien? Sí, exactamente. ¿Qué otros frentes podrían estar allí incorporados claro, como temas generales? Como lo decías, en nuestra vida cotidiana, entonces nuestro rol como ciudadanos dentro de una sociedad implica también la política. Trabajar para el bien común. Entonces ahí está el tema de la política, que ahí también ha habido algunas críticas, ¿no? Porque se ha dicho que la religión no debe inmiscuirse en política, pero eso no significa, digamos, que estemos tener una palabra que ilumine la política. Por supuesto, porque también nace de nuestra voz profética y también de esos principios del bien común. Cómo la política está al servicio del bien común y no
digamos, a unos servicios egoístas, pues que históricamente también los hemos presenciado. Por eso la corrupción tan terrible que hay Ajá. en América Latina, en los países. Sí, Estaba acordándome ahora de una encíclica que se llama Fratelli Tutti. No sé si la ha escuchado. sí, por supuesto. ¿Esa, por ejemplo, entraría también dentro de la doctrina social? Por supuesto, y es una de las encíclicas más bellas que escribió el Papa Francisco, donde nos invita a pensar el tema de la amistad social, por ejemplo. ¿Cómo es posible generar en una sociedad procesos de conciliación, procesos de reconciliación que realmente pueden ayudar a las comunidades a promover el desarrollo humano? ¿Sí? Todo esto está, digamos, unido, interconectado. La política, la economía, la ciencia, Y el si yo trabajo. quisiera, profe, si yo quisiera encontrar un texto en donde esté como ese compendio, ¿eso es posible encontrarlo por internet? ¿O me toca empezar a buscar uno por uno desde el año 1 hasta el año 2000? Sí, desde el año 2000, desde el pontificado de Juan Pablo II, se creó una comisión de justicia y paz Ah, que mira. la orientó el cardenal Ban Tuan, este cardenal vietnamita que estuvo también preso por muchos años, y él fue el que empezó a compilar toda esta O sabiduría sea, hay una compilación de históricamente. la doctrina social de Sí, la Iglesia en un solo en un documento. solo documento que está en línea, que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. O sea, se encuentra por Se internet. encuentra por Ah, bueno. internet y encontramos también otros, digamos, otros textos que ya se han realizado de modo didáctico, que se llama la Ducat, ¿sí? Que es para los jóvenes, que también ustedes la pueden encontrar por O internet. sea, que nadie diga, no sé dónde encontrar información porque está a la distancia de un clic, Sí. como está también a la distancia de un clic Ujú. el curso de Doctrina Social de la Iglesia que con el liderazgo de la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana de Colombia estamos ofreciendo. Y quisiera entrar un poco en sintonía con él. Profe, ya nos van quedando como unas ideas claras. Primero, sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, sobre ese campo de acción que no es ajeno a la vida cotidiana, es decir, por eso entra la economía o el medio ambiente. Es muy interesante poderlo ver de primera mano, profe, porque pareciera muchas veces que la vida de la iglesia se la dejamos a los curas y las monjas, como la gente suele llamarnos a nosotros, y no entendemos que la vida de la iglesia somos todos, porque al final estamos todos en el mismo barco, como lo enseña el Papa Francisco. Pero en esta apuesta que nosotros tenemos como Orden de Colombia, como comunidad de la Orden de Predicadores en Colombia, integrando ahí a las congregaciones de las hermanas, a los laicos, a todos los que desde ese espíritu se sienten cercano al carisma de Santo Domingo de Guzmán, quisiéramos entrar en detalle sobre lo que corresponde a este módulo 3. Menciónenos, si tiene posibilidad, los dos primeros módulos más o menos, cuáles fueron como los aspectos generales, porque quisiera de alguna forma también que quienes no han podido o no han tenido la oportunidad de conectarse con estos módulos puedan saber al menos de qué se trató y si es posible entrar en este momento a hacerlos. O sea, pregunta, entraron al tercer módulo, entonces solamente puedo entrar al tercero, puedo también hacer 1 y 2, que creo que es una pregunta necesaria. Y ya entramos con preguntas sobre el módulo 3. Si quiere, ubíquenos sobre el módulo 1 y 2, de qué Sí, tratar. sí, digamos, ya hicimos un itinerario, abrimos un camino. El módulo 1 precisamente era indicando brevemente el contexto, cuándo nacía la doctrina social de la Iglesia, cuáles son los principios, Como la fundamentación. la fundamentación y Ujú. por qué era tan importante que un cristiano, niños, jóvenes y adultos tuvieran elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia, O porque sea, lo que imposible entrar al curso sin hacer la fundamentación. sí, sí, aunque también, digamos, en el módulo 2 y 3 podríamos estarlo retomando, pero sería, digamos, ideal que pudiesen tomar el módulo 1. Entonces, el módulo 1, que es la fundamentación, es absolutamente necesario. ¿Quiere decir que no pueden hacer el módulo 3 sin hacer el módulo 1 y 2? La respuesta es no. Sí lo pueden hacer. Pueden hacer el módulo 3. Pero pues, si uno va escalando un árbol porque quiere llegar a comerse una manzana, pues uno lo hace de la raíz hacia arriba, a no ser que fuéramos chulos o pájaros y que pudiéramos volar. Entonces, vemos la belleza de un árbol
lo primero que encontramos son las raíces. Y las raíces hacen parte de la fundamentación. Entonces, entramos por las raíces y empezamos a escalar. El módulo 2, que sería más o menos como esa fase de los, Sí, ya del tronco. eso. El módulo 2 ya nos invita como la aplicación de esos principios de la doctrina social ya a los temas generales que trata el compendio. Entonces ahí hablamos sobre el El del tema Papa Juan Pablo del Papa II. Juan Pablo II. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, sobre el tema de la familia, lo que significaba la dignidad humana. Hicimos algunos trabajos sobre el tema del medio ambiente. No, ¿Sí? increíble. O sea, Ujú. sigamos un poco con la metáfora del tronco. Conocimos ya los fundamentos a través de las raíces. Nos fuimos al tronco. Todavía no hemos llegado a los frutos. En este módulo 3 estaríamos en las ramas. Ramas. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué vamos a ver en ese módulo 3 para ubicarnos en las ramas? Porque el módulo 4 serían los frutos. ¿Qué entraríamos a ver en las ramas? En este tercer módulo tratamos 3 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la línea de economía. Hoy es muy importante que todos por lo menos tengamos unas herramientas básicas de lo que implica cómo la doctrina social de la Iglesia piensa la economía. Y para ello tenemos una figura que nos inspira, que es Modélica. Un modélica, modelo a seguir. un modelo a seguir, que es Joseph Lebret. Y como ustedes saben, algunos de ustedes saben, Joseph Lebret fue un dominico que vino a América Latina a asesorar a algunos gobiernos con los temas de desarrollo humano. Muy interesante. Mira, muy ¿Sí? interesante. Y de ahí él también hace una propuesta económica que está inspirada en esa sabiduría del pensamiento social de la Iglesia. Entonces, con esa figura modélica tenemos de invitado a Fray Juan Ubaldo López, quien actualmente es el prior del convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Durante muchos años ha venido trabajando, estudiando, ha estudiado a esta figura modélica. Él es contador público, Y entonces bueno, tiene también formación en ciencias económicas. Tiene ciencia- algo que decirnos allí. Exacto. Y él, digamos, nos va a compartir esa experiencia de cómo Fray Joseph Lebret logra hacer esa articulación muy importante para pensar en ese modelo de vida económica que es tan Ujú. importante para el día de hoy. Excelente. Y el segundo, Ujú. el Bueno, segundo ya, aspecto. sí, del segundo aspecto vamos a trabajar uno de los temas más vigentes que tenemos hoy en el mundo, no solamente en Colombia, América Latina, es un asunto del mundo y tiene que ver con las migraciones y cómo de el fenómeno de las migraciones surgen unos problemas muy serios, por ejemplo, como el tema de la xenofobia, el racismo. Entonces ahí tenemos Y que se está viviendo en toda América Latina, Ujú. porque el solo Colombia, que estamos en esta franja fronteriza con nuestros hermanos venezolanos, nosotros compartimos 2.200 kilómetros de una frontera porosa, es decir, es una frontera viva. Y en las fronteras es inevitable que usted tenga vínculos afectivos, emocionales y efectivos por temas de comercio y de negociaciones entre un lado y el otro. En solo Colombia tenemos en la valoración que hay cuantitativa cerca de 2.800.000 migrantes venezolanos. Imagínense. Pero váyase a Perú, váyase a Chile, váyase a Estados Brasil, Unidos. suba ahora al continente. O sea, el Ujú. tema de la migración, más allá de ser un problema, es un desafío en esa integración que tenemos como familia. O sea que vamos a tener algo que decir en este curso sobre el tema de la migración. Sí, y quien nos va a acompañar en este segundo módulo es la profesora Sandra Molina, quien nos colabora aquí en la Universidad Santo Tomás y ya lleva pues más de 20 años ejerciendo la docencia y es miembro de la Asociación Colombiana de Migraciones. Ah, mire, muy Tiene interesante. estudios también, digamos, sobre temas de derecho migratorio, ha sido directora de la maestría en derechos humanos, es decir, tiene un O sea, perfil tiene algo que decirnos, que sin duda. decirnos y Entonces, el primero, Ujú. Lebret con el padre Ubaldo. Ujú. En el segundo, Migraciones con la profe, ¿sí? Sí, Sandra. La profe Sandra. Ujú. Y el tercero, ¿quién nos acompaña? Sí, nos va a acompañar la hermana Verónica Agurto Olivari. ¿De dónde es ella? Ella es una religiosa del Perú y trabaja, es coordinadora también de la Del CODALC. del CODALC, sí. Sí. Y De bueno, la es que integración de las hermanas de las congregaciones religiosas femeninas dominicas
en América Latina. O sea que tenemos mucho que decir en principio, porque primero tenemos una mirada global. Ahorita nos comparte un poco el tema que la hermana va a plantear, pero qué bien que podamos escuchar también, primero en la voz de una mujer, porque es importante romper también un poco la uniformidad de hombres hablándole a una iglesia. No, la iglesia está integrada por hombres y mujeres. Valoro mucho que tengamos a la profe y que tengamos a la hermana Verónica. Digamos que es una oportunidad para escuchar esas otras voces que nos encanta, porque esa mirada maternal que surge desde esa voz fecunda de una mujer no es tan fácil que un hombre la logre copiar, ¿ya? Y segundo, porque logramos integrarnos también como América Latina. Es decir, estamos escuchando a nuestros hermanos del Perú en la voz de la hermana Verónica. ¿Qué tema nos va a compartir ella? Sí, bueno, ella también hace parte de la Comisión de Justicia y Paz del Perú, y ella nos va a compartir entonces el tema de la ciencia en la vida cotidiana. Inicialmente, pues todos sabemos que la inteligencia artificial, las tecnologías ya han colonizado, digamos, nuestras vidas, y también la experiencia de fe tiene una palabra que decir frente a estas tecnologías. Entonces, inspirados también por la figura modélica del beato Carlo Acutis, que próximamente en septiembre el Papa Mira, León lo va a canonizar. un jovencito, porque Joven amante de la tecnología, en su momento era cómo un se evangeliza desde experto. las redes sociales, creo que es una línea, ¿no? Eso. Entonces, creo que va a ser el patrono de la Internet o de las nuevas tecnologías. Entonces, inspirado en Carlo Acutis, la hermana nos va a hablar sobre de qué manera nosotros, desde esa experiencia de fe, asumimos la tecnología. Mira, excelente. O sea que son más o menos como los grandes bloques que sentimos se van integrando a esta tarea, y que siento que también de alguna manera es plantear hasta dónde la doctrina social de la Iglesia se mantiene vigente. Profe, este espacio que es tan querido por nosotros, que estamos intentando de alguna manera conectarnos también desde la tecnología, intentando llegar a diferentes esquinas de esta porción de iglesia en América Latina, en Europa. Nosotros tenemos en este momento más de 400 personas inscritas en el curso de Doctrina Social de la Iglesia. Sé que muchas de esas personas son usuarios que integran a comunidades, por ejemplo, de comunidades de hermanas, de noviciados, de laicos que se integran también como parte de una agenda local en sus países. Yo quisiera que quedara un mensaje como parte de este espacio. Nosotros vamos ahora a compartirles también con Andrea, que hace parte de este equipo y la tenemos detrás de cámaras, cómo se ingresa al curso. Vamos a tener una nueva cara, un nuevo rostro también detrás de una imagen renovada del acceso a la plataforma de Academia Dominicana, con el liderazgo también de los frailes dominicos que vienen haciendo este proceso ya desde hace algunos años. Pero si quisiéramos llegar al corazón de esos hombres y mujeres, de esos laicos que, más allá de que sientan cercanía o no con el carisma de Santo Domingo, sí o sí sienten cercanía con el carisma de Jesucristo. Una invitación que podamos dejar a cada uno de ellos para que se sientan animados a conectarse con el curso de Doctrina Social, vincularse al proceso para que lo puedan terminar los que apenas llevan una o dos talleres realizados. Veo que hay muchos, de hecho, que han hecho uno o dos y no se volvieron a aparecer. Por ejemplo, toca jalarle las orejas. Apenas unos poquitos de esos 400 han terminado el proceso completo, es decir, los talleres con todo lo que trae. Yo me pregunto, de hecho, si es que las preguntas son muy difíciles o si los talleres pueden en algún caso ser muy exigentes. Yo no sé si eso de pronto hay, Creo. porque los hemos montado más o menos con algún nivel de rigor, pero no sé hasta dónde a usted le parece que de pronto son muy complicados. Las preguntas, si son difíciles, son del profe, porque las mías son un poco más sencillas, pero ¿a usted le parece que son complicados? No, yo quiero aprovechar, a propósito de lo que comentas, Fray Juan Pablo, invitarlos para que asuman este módulo, si no han realizado los otros módulos, que los hagan O si no los han terminado, o que los terminen, jalemos orejas, sí tienen que terminarlos. sí, de completarlos, porque este curso
va a ser una forma de orar, va a ser una forma de estudiar y nos puede dar algunas respuestas que tenemos nosotros frente a nuestras realidades. En nuestros países vivimos quizás esas crisis políticas, esas situaciones que a veces de pronto nos agobian, o de pronto a nivel personal las situaciones económicas, o cómo desde mis talentos quiero servir a la iglesia, quiero servir a la sociedad. Entonces, ustedes van a encontrar en la doctrina social de la iglesia desde este curso algunas herramientas que los pueden inspirar para que puedan llenar quizás esos vacíos o que les puedan dar respuestas frente quizás a un mundo que aumentan las guerras, las tensiones, la xenofobia. Bueno, pueden encontrar ustedes una palabra que les pueda dar respuestas a todas estas inquietudes. Entonces, los invitamos para que puedan participar y terminar el curso, finalizarlo. Sin duda, profe, yo siento que si hay algo que se valora de un proceso de formación, y particularmente cristiano, es poder dar razones a la fe. Y venimos siguiendo al apóstol Santiago cuando plantea que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo dar razones a esa fe? Y sí siento, particularmente cuando muchos laicos vienen, por ejemplo, al sacramento de la confesión o acuden para intentar encontrar una palabra de aliento en alguna situación extraordinaria, que necesitan dar fundamento a eso que creen. Nosotros tenemos, en este caso, una oferta que siento es rigurosa porque como dominicos y dominicas no somos flexibles con ello. Es decir, un dominico o una dominica se destaca porque es exigente consigo mismo y es capaz de dar respuesta de su fe, que ese es el origen precisamente de los dominicos en el siglo XII. ¿De qué otra forma se entendía que podíamos confrontar a las herejías si no era formándonos profundamente en la inteligencia y en la fe para poder contrastar esas realidades del medio? Pero también vemos a un hombre como Santo Domingo vendiendo sus libros que estaban hechos de piel de oveja o de pieles de animales para poder salir a dar alimento a sus hermanos que se morían de hambre. Ahí está la integración entre lo uno y lo otro. Por eso subimos el árbol, pasamos por las raíces, escalamos el tronco. En este módulo 3 estaremos en las ramas y ya espérenos el año entrante cuando montemos el módulo 4, que esperamos que podamos llegar a los frutos. Y esos frutos, si se dan cuenta, o esperamos de alguna manera que se conviertan en una oportunidad, somos todos nosotros, formados, críticamente inquietos por estas verdades de fe, que están descritas en el compendio del Papa Juan Pablo II. Nos encanta que lo podamos encontrar en un solo lugar, pero que nos desafía a convertirnos en testigos verdaderos, auténticos, de ese amor eficaz que proviene de un hombre llamado Jesús de Nazaret. O sea que creo que estamos alineados, profe, con lo que usted plantea. Siéntanse desafiados, van a encontrar allí un curso muy exigente ciertamente, pero no es inalcanzable. Lo cual quiere decir que si son juiciosos y tienen disciplina, van a empezar con unos videos, van a tener una bibliografía que ha sido también concebida de manera muy sencilla, y después unas preguntas, algunas de ellas de falso y verdadero, otras de selección múltiple con única respuesta. Pueden hacerle 3 o 4 o 5 intentos, que cualquier cosa le decimos a Andrea, para que si ya hicieron el 5º intento y no quieren hacer más, pues ella les habilite un 6º intento. O sea, es imposible que no lo puedan cumplir. Y al final, si están interesados, pueden obtener la certificación, que ya haría parte de un proceso adicional que podríamos dialogar cuando sea el momento. Pero que nadie se sienta excluido, porque todos estamos llamados a participar de la mesa. Finalmente quisiera recordar al Papa Francisco cuando en la oración del Urbi et Orbe, que hizo en 2020, en la franja precisamente de la pandemia, cuando empezaba la pandemia, él hace esa oración. Es curioso, empezaba la pandemia y él estaba haciendo la oración Urbi et Orbe allí en Roma. Y en ella, al final de esa oración nos dijo: todos somos vulnerables, pero todos somos necesarios. A todos se nos ha entregado un remo. Estamos en la misma barca, todos estamos llamados a remar. Por eso, si tenemos un lugar en la mesa, es imposible que no nos sintamos invitados para poder compartir el pan y después
llevarlo a nuestros hermanos. Nos encanta la oportunidad de compartir con ustedes. Profe Andrés, usted ha sido también en este proceso el amigo fiel, quien ha sido capaz de ponerse finalmente en el rol de protagonista y no simplemente de simple espectador. Y siento que esta misión que se está cumpliendo desde el seno de la Comisión de Justicia y Paz, desde el corazón de la Orden de Predicadores en Colombia, es finalmente un mensaje también de esperanza para quienes desde cualquier lugar del continente o de Europa nos siguen, para hacerse parte de esta misión en la cual sentimos somos los continuadores de ese mensaje evangélico que Cristo quiso poner en nuestras manos. Gracias por todo su tiempo también a quienes están detrás de este proceso técnico, Andrea y Diego, que nos acompañan desde la gestión que hacen a partir de todo este proceso tecnológico, pero sin duda cada uno de los hombres y mujeres que siguen sumándose a partir de estas dinámicas, haciendo esos cursos con ánimo, porque sentimos que allí hay una voz de una iglesia que sigue latiendo. Gracias, profe, por todo. Listo, con mucho gusto. Bienvenida y bienvenido al sitio web de Justicia y Paz. Aquí encontrarás toda la información del curso de Doctrina Social de la Iglesia. Al ingresar, verás en primer lugar el módulo 3, habilitado desde julio de 2025. Justo después está la sección de inscripciones. Te invitamos a leer con atención el paso a paso y hacer clic en el botón Inscríbete aquí. Recuerda, la inscripción se realiza una sola vez. Si ya te inscribiste en semestres anteriores, no es necesario volver a hacerlo. Luego encontrarás la propuesta de formación, compuesta por 4 módulos que se han desarrollado progresivamente desde 2023. Antes de ingresar a cualquiera de los módulos, te recomendamos leer la presentación general del curso, donde se explican los objetivos, características, metodología y el proceso de certificación. Ahora sí, puedes ingresar a los módulos. Te invitamos a hacerlo de manera procesual, siguiendo el orden propuesto. Cada módulo está compuesto por 3 a 4 temas. Para cada tema encontrarás un video explicativo, una bibliografía de consulta y un cuestionario sencillo de evaluación. En el módulo 2, llamado Principios de la Doctrina Social de la Iglesia en Diálogo Cultural, también encontrarás los videos de los conversatorios realizados de manera sincrónica. Te invitamos a disfrutar este contenido preparado con dedicación para tu proceso de formación. Gracias. Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora.